Hola hermanitas, buenas noches. Vamos a continuar con Proverbios 20 y nos toca ver el versículo 8 que dice: El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Este versículo nos va a enseñar una verdad fundamental, hermanas, acerca del poder del juicio. En este caso del rey justo que con su mirada podía descubrir todo mal, ¿no? En este contexto de la historia, donde fue escrito Proverbios, el rey era la figura principal de la cultura hebrea y su papel era ejercer autoridad, justicia y protección en el pueblo, ¿no? Ahorita en nuestro contexto vamos a aplicar este versículo, hermanas, esta enseñanza a nuestra vida. Porque nosotras, como mujeres que debemos de ser justas e íntegras, así como lo vimos en el proverbio anterior, tenemos que tener la capacidad de mirar las situaciones que nos rodean siendo imparciales, ¿verdad? O sea, no inclinándonos a favor de algo o de alguien, sino con equidad. Entonces, nuestro papel de liderazgo que tengamos, hermanas, ya sea en nuestro hogar, si somos casadas, con nuestros hijos, ¿verdad? O si tú eres soltera y estás en el trabajo y tienes liderazgo, o en la iglesia tengas un liderazgo, no sé. Debemos hacerlo con justicia para manejar correctamente cada situación, ¿verdad? Y tomar decisiones sabias. Así como nos da este ejemplo de este rey que con su mirada detectaba, hermanas, fíjense qué interesante, detectaba todo el mal, o sea, que tenía discernimiento. Este versículo nos enseña la importancia de tener discernimiento, de estar alertas a todo lo que sucede y saber distinguir. Ahora, hermanas, para tener ese discernimiento es pasando tiempo en la palabra, ¿no? El Señor de verdad que tiene el tema para todos, para la esposa, cuando la estamos regando, como madres, como trabajadoras, como siervas. En todas las áreas la Biblia el Señor la dejó para que nosotros aprendamos a discernir. Y lo más importante entonces es cuidar nuestro alimento espiritual. Entonces tenemos que discernir que la persona que nos está enseñando la palabra, los evangelios, realmente venga de parte de Dios y no esté enseñando de manera equivocada para su conveniencia, ¿no? Entonces, fíjense, en primera de Juan 4:1 dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, aquí dice que debemos probar, ¿no? Dice probad. Esta palabra significa distinguir y examinar. Entonces es nuestro deber que quien nos esté enseñando verdaderamente sea una persona que estudia la palabra, ¿verdad? Que profundiza y que la pone por obra. ¿Y por qué es necesario probarla? Porque muchos se engañan, como les decía, con evangelios diferentes, como aquí dice. ¿Para qué? Pues porque ellos tienen motivaciones por el poder, por el dinero, por la fama, ¿no? Y utilizan la palabra. ¿Cuántos de verdad yo veo, sobre todo mujeres, que están en las redes sociales y se las viven predicando con gritos y esto y el otro? No sabes nunca nada del esposo, ¿no? Siempre es la mujer, y de ahí ya detectas algo erróneo, hermana. Cuando una mujer en la iglesia está por encima del esposo, ese no es el diseño de Dios, ¿no? El diseño de Dios es el varón es el que gobierna, el varón es el que tiene esa capacidad, ese es el sacerdote, no la mujer. La mujer puede enseñar a mujeres,
pero no se puede parar a predicar a hombres y mujeres y ella ser la líder de la iglesia y la que más tiene el poder y la fama y todo. Eso no es del Señor, hermanitas, ya lo veremos en algún otro estudio, porque es muy importante. A veces nos dejamos llevar y veo más mujeres, cada vez más mujeres, y el hombre, bien, gracias, ¿no? El esposo por allá, no, él no es para esto, él no es para aquello, él carga como que las maletas nada más. Ahí hay algo que no está correcto. Entonces, ¿nosotras qué debemos de hacer? Bueno, primero investigar la vida de la persona, ver las enseñanzas, la profundidad, y desde que conoces la palabra y los principios que el Señor enseña, te das cuenta que eso no viene de Él. No, por supuesto que el Señor lo utilice. No estoy diciendo que no utilice a la mujer, por supuesto, pero hay un orden. Entonces está el Señor, Dios, después el Señor Jesús, ¿verdad? Después del Señor Jesús es cuando viene el varón, no es la esposa. ¿Sí, hermanitas? Entonces, para que aprendamos a estos principios, y bueno, ya me salió un poquito, pero era importante que se los comentara. Entonces, nosotras para aprender a discernir debemos de tener una buena doctrina, una buena enseñanza, es a lo que quiero llegar. Y quiero que veamos primero las características también de un rey, porque aquí en este proverbio que nos está dando el ejemplo del rey, ¿verdad? Que dice que el rey que se sienta en el trono del juicio, estas características las vamos a ver en el rey Salomón. Y nos vamos a regresar en el libro a Primera de Reyes 3, por favor. Ahí en el Antiguo Testamento. Y aquí es cuando pues David va a morir y deja a Salomón, ¿verdad?, como su sucesor. Y bueno, pues aquí Salomón va a pedir sabiduría. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes 3. Vamos a leer el 5, ¿no? Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Fíjense bien, ¿qué es lo primero que David le pide? Nos vamos a brincar ahora ahí en el 7, Primera de Reyes 3:7, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí vamos a ver, hermanas, que Salomón reconoce lo que Dios le mandó a hacer. Se fijan que aquí Salomón dice: Señor, tú me has puesto a mí pues por tu siervo, por rey, ¿no? Aquí estoy, pero sabes que no sé ni cómo hacerle. Dice en el 8: y tu siervo en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, está un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aquí vamos a ver en el punto número 2 en que Salomón reconoce que necesita a Dios para poder llevar a cabo ese puesto que le ha dado. Sigan bien los puntos, hermanitas, porque ahorita quiero llegar a algo muy importante. Y el punto número 3 está ahí en Primera de Reyes 3:9, donde Salomón le dice, ya la petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense, hermanas, estos 3 puntos muy importantes de este rey, porque es lo mismo que nosotras debemos de analizar en nuestra vida. Número 1, reconocer qué nos ha dado Dios, ¿no? ¿Qué nos ha mandado a hacer en esta vida? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del liderazgo, ¿no? ¿En dónde estás? Si eres maestra, si eres líder de alabanza, líder de cánones, no sé, lo que estés haciendo, si eres mamá, eres jefa en algún puesto, ¿verdad? No sé, pero que tengas algún liderazgo. Tú tienes que reconocer eso que Dios te ha mandado a hacer, ¿no? Como lo hizo Salomón ahí en el 5, cuando dice: tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Entonces tú le puedes decir: Señor, tú me has puesto a mí por mamá de mis hijos. Tú me has puesto en este trabajo por jefa, ¿no?
Tú me has puesto como líder, como cantante en la alabanza, como líder de oración, no sé, como te decía, en donde tú estés. Entonces tú tienes que reconocer lo que Dios te ha mandado a hacer. El punto número 2 es que debes reconocer que necesitas a Dios para desempeñar ese papel. Que no lo debes hacer en tus fuerzas, porque lo peor que nos puede pasar, porque lo solemos hacer, yo lo he hecho, es tomar las riendas sin tomar en cuenta a Dios, y ahí, bueno, uno se equivoca. Entonces aquí vean qué hermoso, porque Salomón le dice, o sea, yo no sé ni cómo entrar y salir. O sea, Salomón estaba reconociendo su debilidad, su falta de preparación, ¿no? Su todo. Y sabía, o sea, le daba miedo porque decía, este es un pueblo muy grande, ¿no? Entonces, ahí donde estás, tienes una gran responsabilidad. Por ejemplo, con tus hijos, ¿qué gran responsabilidad tienes para liderarlos, hermana? En tu trabajo, en la escuela, en la alabanza, en donde quiera que estés. Qué gran responsabilidad. Entonces, no debemos de creernos que, wow, lo sabemos todo. Ay, soy bien preparada. Puedo hablar muy bien, puedo gobernar. No, si no dependemos del Señor, todo nos va a ir mal, ¿no? Y el punto número 3, pues ya es ir con el Señor y decirle, Padre, ayúdame, no dame un corazón, como aquí le dice Salomón en el 9, o sea, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y a este punto, discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora te pregunto, ¿qué situaciones están sucediendo en este momento en tu vida donde estás teniendo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hermanitas? Porque hay muchas dudas, muchas preguntas entre el pueblo de Dios. ¿Cómo debo de dirigir a mis hijos? ¿Me estoy equivocando? Sean chiquitos, sean grandes, ¿verdad? Adultos. ¿Cómo debo de hacer aquí con el esposo? O si estoy teniendo una situación legal, familiar, donde tengo que discernir. En fin, hermanas, no son muchos ejemplos, pero yo sé que tú de alguna manera puedes estar pasando alguna situación, y la idea es que tú tengas esa capacidad de discernir y tomar las mejores decisiones, ¿no? Las decisiones correctas. Por eso es muy importante tener nuestra comunión con Dios. Y ojo, hermanitas, la comunión con Dios no es tengo que ir a discipulados, tengo que ir a la iglesia los fines de semana y ya con eso creo que ya. Hermanitas, la comunión con Dios es estar a solas con Él, platicar con Él, orar, leer su palabra, meditarla, estudiarla, ver los pasajes en los idiomas. O sea, es esa comunión que te va el Señor mostrando en tu área, en tu vida, qué está pasando, donde Él es tu amigo, Él es tu marido, Él es tu hacedor, Él es todo. No, pero a veces somos de alguna manera religiosas y no, es que tengo que ir al estudio, porque si no, no me habla Dios, o sea, no me siento llena. Eso es una mentira, hermanas, del enemigo, porque te hace dependiente de las personas. Tú no necesitas a nadie más que ir con el Señor, con un corazón dispuesto, tu Biblia, ya hay tantas aplicaciones para descargar las concordancia exhaustiva, para ver el idioma. O sea, cuando alguien quiere algo, hermanitas, no pone pretexto, ¿no? Entonces, eso es esa comunión que es la que el Señor quiere, es la comunión íntima de Jehová, íntima con Él, no a través de alguien. O sea, está bueno, está padre ir, ya que tienes tu comunión, el Señor te habla. Luego ya vas a los estudios y te reafirma y aprendes, por supuesto. Y las conferencias los fines de semana, las prédicas, porque además ahí vas a convivir con los hermanos, a tu ser bendición, quien está al lado, orar por él, platicar, aconsejar. Pero no suplantes un estudio, una prédica por tu comunión íntima con Dios. ¿Sale? Y ahora te voy a decir una cosa. ¿Has detectado qué te aleja de esa comunión con Dios?
O sea, como discernes, ¿no? Ya cuando uno empieza a estar con el Señor y luego ya te das cuenta que te van jalando ciertas cositas, ¿no? Que ya te ofrecen acá más un trabajo, que te ofrecen esto. O sea, tienes la capacidad de detectar qué te aleja de estar con Él. Ahora, también tienes la capacidad, de decidir y decir no, eso no, porque me va a quitar tiempo de estar con Dios. No, no voy a estar de perezosa. No voy a estar en las redes sociales. No voy a estar perdiendo tiempo en las series, en la vida social, amigas, desayunos. No digo que sea malo, no me vayan a malentender, pero hay quienes casi diario, ¿no? Me vi con unas amigas y mañana otros. Y a lo mejor son cristianas y son amenas las pláticas, sí, pero si ya tuviste tu comunión con Dios, pues vete a todas las que quieras, ¿no? Pero si no estás teniendo tiempo con Dios y te vas a todas esas pláticas, bueno, pues entonces es esto exactamente lo que estamos diciendo. No estás teniendo el discernimiento para ver que eso te está alejando de Dios y tú crees que porque te bendicen las pláticas, que qué bonito, me siento bien al momento. Emociones. Nosotros no estamos gobernadas por emociones, sino por la palabra de Dios, por la obediencia, ¿no? Entonces, ¿qué más nos puede alejar de esa comunión? El trabajo, los afanes, el ejercicio, la belleza, tal. O sea, hay que discernir eso, hermanita. El punto número 2 es ¿qué has detectado en tu relación con tu esposo? ¿No? Tienes la sabiduría, el discernimiento para ver cómo va esa relación. Tú cuidas a tu esposo, lo alimentas bien, hay confianza, lo animas, ¿verdad? Oras con él. ¿Cómo están en las relaciones sexuales? Fíjese, en 1 Corintios, y es muy importante que se los diga, 7:5, fíjense, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, si tú, cuando tu esposito quiere pues tener relaciones contigo y tú te niegas que porque estás cansada, te duele la cabeza, eso, no estás teniendo misericordia de tu esposo. Lo estás orillando a que vaya a buscar por otro lado y el pobre se esté colgando de las paredes, porque es algo importante, hermanas. Entonces aquí dice, o sea, solamente si los dos se ponen de mutuo acuerdo, pero aún así si tu esposito es comprensivo y te dice, está bien, mañana te duele tu cabecita, pasado, y así lo traes una semana, 15 días o algo, ni va a poder orar, porque aquí dice, para que te ocupes sosegadamente de la oración, ¿verdad? Él no va a poder orar porque es una necesidad, al igual que para nosotras, tal vez no se da tanto como en el varón. Entonces, es un ejemplo, hermana, o sea, ¿estás detectando eso? Que a lo mejor tú te estás negando recurrentemente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si te das cuenta, hazlo, hermanita. O sea, inmediatamente que te des cuenta de que algo estás fallando, hazlo. Toma acción. Así si te fijas, por ejemplo, después de esta oración hermosa y de esta confirmación del Señor en Primera de Reyes, ya no terminé de leerles, pero bueno, el Señor le dice esto en Primera de Reyes 3:11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando nosotros hacemos oraciones correctas, peticiones correctas, hermanas, el Señor lo concede porque estamos orando de acuerdo a su voluntad. Entonces Salomón pidió correctamente y el Señor le dio eso. Y aparte dice que le dio lo que no le había pedido, ¿verdad? Le dio bienes, le dio poder, etcétera. Pero fíjense, al punto que voy es que en Primera de Reyes 3:16, luego ya se le presentó su primera oportunidad a Salomón para gobernar con juicio, cuando fueron las dos mujeres que se peleaban el hijo, ¿no? Entonces él actuó inmediatamente y es a lo que quiero
quiero decirles que cuando tú descubras algo y que el Señor te ha revelado, hazlo inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, como ahorita te estaba diciendo de las relaciones, que te das cuenta que te niegas muy frecuentemente, ya no lo hagas. No lo hagas, hermanita. Cuida tu cuerpo. Si te duele la cabeza, si te sientes cansada o algo, cuídalo para que cuando tu esposo tenga necesidades, cumplas con tu deber conyugal. Otro punto son los hijos, ¿no? ¿Cómo disipas el mal con tus hijos, hermanas? Platicas con ellos, cuidas sus corazones, los exhortas, que es muy importante, los disciplinas cuando debes de hacerlo. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Temprano, o sea, inmediatamente que ves algo incorrecto, le llamas la atención. No te esperas a cuando te sientas con ganas de hacerlo. Y eso es amar a tu hijo, ¿verdad? Por eso dice que el que lo ama desde temprano lo corrige. Y bueno, otro punto es en el trabajo, ¿no? En tu servicio en la iglesia. ¿Estás atenta a cualquier falla que hay? ¿Estás siendo diligente? ¿Qué testimonio estás dando? ¿No? ¿Realmente estás siendo íntegra? Por ejemplo, si tú estás en la alabanza y tienes algún cargo y piden ciertos requerimientos y tú eres la primera que viola esos requerimientos, ¿crees que es correcto? No lo es, ¿verdad? Entonces ahí ni hay discernimiento ni estás siendo íntegra, ¿no? Y recuerda que Dios está sentado en el trono, hermana. A Él no lo podemos engañar. Él ve nuestro corazón, discierne nuestros motivos, nuestras pretensiones. Pero Él anhela que por encima de esos anhelos o emociones, como les comentaba, lo busquemos y obedezcamos para que nos vaya bien. Entonces, cuando no sepas qué hacer en las situaciones, ya se cuenta que te rebasó y no tienes discernimiento. No sé qué hacer, ¿no? Hay quienes no quieren pedir consejo. No quieren ir a pedir consejo, o quieren ir con quien les responda como a ellos les va a gustar, ¿no? Pero hay algo muy importante que el Señor nos habla para terminar, hermanas. Vámonos a Deuteronomio 17:8, por favor. Es el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio 17. Fíjense, y dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al hogar que Jehová tu Dios te escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia de juicio que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿A qué voy con este versículo, hermanitas? Estos versículos, que muchas veces preferimos no tomar el consejo y obedecerlo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que esos problemas se van a ir agravando, vas muriendo en vida, con pena, con tristeza, ¿no? Muchas veces, como te comentaba, ¿por qué no te gusta contar lo de tu vida, verdad? No quieres que te digan, pero aquí es un mandamiento, hermanita, lo que el Señor está diciendo. En la Biblia hispanoamericana, te voy a leer un pedacito con otra traducción, y dice: si en tu ciudad se da un caso que para ti resulta demasiado difícil, como un homicidio, un pleito, violencia entre asuntos grave, irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido y expondrás el caso a los sacerdotes y los levitas, al juez de turno, los cuales te indicarán cómo habrás de resolver.
O sea, es un mandamiento del Señor. Cuando no sabemos, no es que seamos tontas. No, hermanitas, a veces no podemos. Y entonces un consejo nos puede enseñar, nos puede guiar, nos puede salvar. Siempre que esté tomado de la Escritura, ¿verdad? Que la persona tenga experiencia de vida que nos pueda ayudar. Porque si no nos vamos a morir, vamos a enfermar. Dice el Salmo 32:3. O sea, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, preferimos que esté la situación mal en la casa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, a tomar un consejo. Y lo peor es que a veces lo tomamos, pero no lo obedecemos. Y aquí ya leíste, ¿no? Todo lo que dice este Deuteronomio del 17, perdón, desde el 8 hasta el 12:13, ¿no? Entonces, hermanitas, para terminar, dice Proverbios 8:8, porque hay veces que dudamos de la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estaba dando consejería a una mujercita que tuvo problemas similar como el mío con mi esposo, yo le estaba dando un consejo por la experiencia de vida. Recuerdo que me empezó a decir muy molesta, ay, es que yo no creo que sea el Señor tan malo, porque el Señor es así, ¿no? Y le dije, no, o sea, no estás equivocándote. El Señor no es malo, al contrario, el Señor es bueno. El Señor es sabio. Y quiero que leamos Proverbios 8:8, hermanitas, para que vean lo que nos dice el Señor. Dice, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Entonces el Señor nos dice que su palabra, o sea, aquí la Biblia, ¿verdad? Es justa. No hay cosas perversas, no hay de que qué malo es el Señor y por qué permite que nos tengamos que sujetar y cosas así. No, hermanas, de veras que el Señor no se equivoca. Muchas veces lo que quiere hacer es morir en nosotras es lo terrenal, la vanidad, la soberbia, el que no nos gusta es sujetarnos al esposo. Entonces el Señor trabaja mucho con nosotros. Lee luego Proverbios 31:10, como tu marido debe estar confiado en ti, ¿verdad? Siempre debes de dar bien y no mal. Debes de ser una mujer trabajadora, atenta a las necesidades de tu familia, ¿verdad? En fin, tantas cosas que el Señor nos enseña. Y bueno, aquí como aprendimos hoy en Proverbios, tenemos que tener ese discernimiento, hermanas, en las situaciones de nuestra vida para saber decidir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y pues ayudar a disipar todo ese mal con la sabiduría que solo se adquiere estando cerca del Señor. Y bueno, les mando un gran abrazo a todas. Que tengan una bendecida semana. ¿Sale? Bueno, bye.